Muchas personas me preguntan a mí que si yo opino que las autoridades indígenas deberían formar parte del gobierno de la República Gloriosa de Guatemala. Y mi opinión es absolutamente que sí. ¿Por qué no? Los 48 cantones representan el pueblo indígena. Guatemala, como Bolivia, es un país plurinacional. Guatemala tiene más de 2 docenas de idiomas que se hablen por multitudes de personas. Incluso tienen mucho más que eso, pero yo le hablo de los idiomas que sea miles y miles de personas que los hablan. Son prácticamente más de 2 docenas. Entonces, como se lo digo, amigos y amigas, esa cultura es muy importante respetarla. Esa cultura es muy importante promoverla para que nuevas generaciones entiendan el idioma, entiendan la comida, entiendan la vestidumbre, la música, o sea, todo lo que tenga que ver con la identidad indígena. Y vemos a través de la larga y dolorosa historia de Guatemala, donde a veces esos valores como que se olvidan, como que en Ciudad Capital ciertos gobiernos no le han puesto el énfasis, la prioridad, el respeto. El respeto es muy importante. Y cuando vemos la manera que el Ministerio Público, por ejemplo, trata a las autoridades indígenas, la falta de respeto, los arrestos de Luis Pacheco, de Héctor Chaclán, tenemos que ponernos a pensar si las autoridades indígenas no forman parte del gobierno, ¿cómo se previenen arrestos ridículos como este? Y por ejemplo, Alan Rodríguez, que yo le tengo muy poco respeto, siendo que es el diputado de Sololá, una persona que supuestamente dice que le importan los intereses de los indígenas, siempre está en las manifestaciones, siempre está en el bono único anual, el bono campesino, eventos multiculturales. Pero a veces me pongo a pensar si lo hace únicamente porque es un político, porque él quiere votos, porque él quiere donaciones, porque él quiere aparecer en las portadas de las revistas, en las portadas de los periódicos, quiere ser el entrevistado en la radio, la televisión, los programas cibernéticos. Y me pongo a pensar, a lo mejor a él le importa un bledo el sufrimiento del pueblo indígena. Y eso que yo no soy chapín, lo digo en todos los videos prácticamente porque es importante ser transparente. Yo no nací en Guatemala, no vivo en Guatemala, no he ido a Guatemala, pero el canal Todo que Veo, si usted mira el catálogo de videos, es un canal que cubre toda América Latina, ¿cierto? Pero me encuentro hablando más de Guatemala que de ningún otro país. Inicialmente empecé hablando de El Salvador. Fui a El Salvador, vi cosas increíbles en El Salvador. Cubrí a Chile, fui a Chile, mi madre es chilena. He cubierto a la Argentina, he cubierto la guerra con la Mara y la corrupción en el Ecuador. Pero por algún motivo sigo regresando a Guatemala. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro está haciendo todo lo posible. Xiomara Castro es, no sé por qué me cuesta decir Xiomara Castro. A veces me cuesta decir las cosas, no sé. Está haciendo un trabajo fantástico inspirado por Nayib Bukele. Costa Rica tiene un presidente muy interesante. Eh, la República Dominicana, donde estuve en noviembre del año pasado,
tienen una situación bien interesante políticamente y sobre todo con frontera con Haití, que es un país que no tiene gobierno. No hay gobierno en Haití. Entonces, yo cubro muchos países, pero por alguna razón siempre regreso a Guatemala. Y porque creo que en Guatemala existen dos gobiernos simultáneamente, creo que está el pacto corruptos, que yo creo que el pacto corruptos creo que ya es una cosa que viene siendo como un hecho, o sea, más claro ni el agua, o sea, hay un pacto corruptos, hay net centers, hay un problema con la Mara que no se puede negar en Guatemala, en El Salvador ya prácticamente no la hay, pero bueno, en El Salvador no la hay en las calles, pero el Secota está lleno de mareros, entonces los mareros están ahí todavía, lo que pasa es que están encarcelados, pero están ahí todavía, entonces siempre va a haber un problema de la Mara mientras que estén encarcelados ahí, a no ser que los manden a otro país, pero el caso es que en Honduras, al menos Xiomara Castro es la única presidenta. En El Salvador, al menos Nayib Bukele es el único presidente. En Guatemala, el presidente, el doctor Bernardo Arévalo, tiene muy poco poder, tiene muy poco alcance. Y eso es por María Consuelo Porras, eso es por el pacto de corruptos, eso es porque van 430 y tantos días que el Ministerio Público no investiga a Alejandro Yamatei, un expresidente de la República, pero tampoco a su ex amante, Miguel Martínez, también conocido como Miguelito. Entonces, esas cosas no se ven en ningún otro país. ¿Dónde sabéis que una fiscal sea tan prepotente, se crea tanto, que corre paralelo al presidente de la República? El presidente de la República es el jefe de Estado, amigos y amigas. En todos los países habidos y por haber, el presidente de la República es el jefe de Estado, a no ser que haya un rey o algo así, pero el caso es que en Guatemala no hay un rey, hay un presidente. Él se llama el doctor Bernardo Arévalo, no está Consuelo Porras. Usted sabe que hasta este día, Sandra Torres, la tarántula de la UNE, todavía no reconoce los resultados de agosto 2023. Eso tampoco se ve en ningún otro país del mundo. O sea, Guatemala lamentablemente presenta un perfil de un país en un caos político del cual no se puede comparar. Dígame un país en América Latina que se le pueda comparar el caos político que se vive a la vida diaria como en Guatemala. No hay. Pasamos la lista. México, Belice, El Salvador, Honduras. Estamos excluyendo Guatemala porque Guatemala es el que estamos comparándolo. Dije Honduras, Nicaragua. Nicaragua es una dictadura. Panamá, vamos a empezar por allá. Guiana Francesa yo no lo considero parte de América Latina, pero vamos a decir Guiana Francesa, no, Surinam tampoco, Guiana tampoco, Venezuela, dictadura, Colombia no tiene estos problemas, en Colombia hay un solo gobierno, en Ecuador un solo gobierno, en el Perú un solo gobierno, en Chile un solo gobierno, en Bolivia un solo gobierno, en Uruguay un solo gobierno, en la Argentina un solo gobierno, en Brasil un solo gobierno, en República Dominicana un solo gobierno, en Cuba dictadura un solo gobierno, en Guatemala dos gobiernos. España y Portugal un solo gobierno. Guatemala dos gobiernos. Está el gobierno democráticamente elegido y después está el gobierno del pacto corrupto liderado por María Consuelo Porras. María Consuelo Porras es la que manda, a lo mejor no es la que manda detrás de las puertas, pero es la que manda, es la que todo el mundo le ve la cara tan fea y la odia. Entonces, para regresar a la pregunta inicial, si yo creo que las autoridades indígenas deberían formar parte del gobierno, absolutamente que sí. Y en algún día pueden ser el gobierno. ¿Por qué no? Hay gente que dice, pero no, ellos no pueden ser. ¿Por qué no? Si ellos administran los 48 cantones, ¿por qué no podrían administrar a la República de Guatemala? Yo no le veo razón por qué. Pero también es que es esa arrogancia que se escucha, que se ve en Ciudad Capital, de muchos de estos políticos que como que no creen que las autoridades indígenas son lo bueno suficiente o lo capaz suficiente para correr con el gobierno. Yo creo que comparando todos los desastres de presidente que han habido en Guatemala, Jorge Serrano Elías, Otto Pérez Molina, Alejandro Yamatei, Jimmy Morales, yo creo que cualquiera puede hacer mejor que eso. ¿Por qué las autoridades indígenas no pueden hacer mejor que esos déspotas? Y mire lo que está tratando de hacer el doctor Bernardo Arévalo, también está tratando de hacer mucho mejor y no lo dejan. Pero respecto a que si las autoridades indígenas
deberían formar parte del gobierno o deberían gobernar a Guatemala algún día? Yo digo que sí. ¿Qué dice usted?